decíamos que hay que suponer ciertos datos, pero que nada más unas recomendaciones nos guía, realmente nos induce hacia una solución más proporcionada y sobre todo que nos muestra como la ubicación para el diseño. Entonces, nada más establece una relación entre el diámetro del tornillo como igual a una constante por la distancia entre centros elevado a la 0,875, y esto sería en milímetros. Obviamente la distancia entre centros en milímetros, y establece que K estaría entre 0,5 y 0,9. Miren que ahí hay una amplia flexibilidad y nos dice, mire, pues entre con un valor más o menos del centro, 0,68 por C a la 0,875. Entonces, y eso será en milímetros. Esta es una recomendación de la AMA. Esta es la que manejamos, pero teniendo presente que el 0,68 es el valor de la constante, como un valor más o menos central, aunque la mitad es 0,7, pero lo importante es que estemos dentro de este rango. O sea, puede ser que sea 0,55, 0,6, 0,75, 0,8, eso también es válido. Además es una recomendación, es una orientación, no es una obligación propiamente. Y también establece otra relación entre el diámetro del tornillo y el paso. Entonces me dice que el diámetro del tornillo debe ser aproximadamente 2,4 veces el paso del tornillo más 28 milímetros. Entonces esto también será en milímetros. Entonces otra recomendación. En el sistema inglés diría que el diámetro del tornillo es igual a 1 sobre K por C a la 0,875 y sería en pulgadas. Y establece que K podría estar entre, creo que es 1,6 menor o igual que K, menor o igual a 2,2. Vamos a ver. Perdón, de 1,7 a 3 es la cosa. De 1,7 a 3. Entonces es más amplio también, bastante amplio. Y entonces también dice, bueno, pues tome más o menos 2,2 por C a la 0,875 en pulgadas. Y la otra relación es que el diámetro del tornillo es igual a 2,4 veces el paso del tornillo más 1,1, y eso sería también en pulgadas. Esto pues sería para el sistema inglés, sistema modular, perdón, sistema métrico, sistema modular, el sistema SI, por decirlo de alguna manera, y aquí sistema inglés, sistema SU. No sé si la vez pasada lo dijimos, que digamos que si el tornillo cumple, está dentro de estas recomendaciones, el tornillo y la corona,
que me daría también un ángulo de la hélice me daría que el ángulo de la hélice, el ángulo de avance de la hélice es aproximadamente 5 grados por cada entrada. Es aproximadamente, no quiere decir que tenga que ser exactamente. ¿A qué se refiere esto? Que si a mí me da ángulo de la hélice por allá como 4,8 grados, pues quiere decir que es una entrada que debería tener mi tornillo. Que si el ángulo de la hélice me da por allá 11 grados, entonces quiere decir que debería ser 2 entradas. ¿Sí? Y así. Que si me da por allá 17, entonces usted divide entre 5 y le da 3 y un poquitico más, lo deja en 3 entradas. Sí. Esa es la idea. Más o menos por cada entrada son 5 grados. Bueno, entonces hagamos un ejercicio. Le dice, perdón, antes que eso, coloquen ahí el ángulo de presión utilizado en los engranajes de tornillo sin fin. Varía y depende del valor del ángulo de la hélice. Entonces podemos hacer una tablita. Valores del ángulo de presión de acuerdo al valor de alfa. Entonces, para ángulo de presión entre 0 y 16 grados, el ángulo FIB sería 14.5. Entre 16 y 25 grados,
ángulo sería 20 grados. Entre 25 y 35 serían 25 grados. Entre 35 y 45 serían 30 grados. Miren que estos últimos prácticamente casi que no se deberían dar. ¿Por qué? Porque muchas veces les decía que este mecanismo es autobloqueante, el trabajo es autobloqueado. Y si el ángulo de la hélice es muy grande, significa que hay muchas entradas y la posibilidad de autobloqueo es mínima o cero. Entonces, normalmente estaría en este rango. Prácticamente es esto. Estos dos últimos rangos casi no se darían. Ahora, si phi es igual a 14.5 grados, entonces el z de la rueda debe ser mayor cuando menos, cuando por lo menos igual a 32. La altura de cabeza es igual a un módulo. La altura de pie, bueno, o sea, lo sabíamos, 1,157 veces el módulo. Y el juego o la holgura en el fondo, pues será la diferencia entre esto y esto, 0,57 veces el módulo. Bueno, eso ya, de cierta manera, ya lo sabíamos. Entonces, ahora sí, hagamos el ejercicio. Dice, determinar una combinación aceptable de tornillos sin fin corona. Para una relación de velocidades igual a 60. Y una distancia entre ejes de 200 milímetros. Y una distancia entre ejes igual a 200 milímetros. Entonces, con estos datos tenemos que hallar el diámetro del tornillo, el diámetro de la rueda, el módulo, el número de dientes del tornillo, el número de dientes de la rueda, el paso circunferencial, que es el mismo paso del tornillo. Bueno, por lo menos esos datos. 6 datos por lo menos. Bien. Entonces nosotros debemos entrar con la recomendación de la ADMA. Bueno, podríamos decir primero que esto es como un cálculo de ubicación.
Entonces entramos con esa recomendación y decimos que el diámetro del tornillo es igual a 0,68 C a 0,85, perdón, 875. Y esto me daría 70,1 más o menos. Tomaría entonces el diámetro digamos que 70 milímetros. ¿Sí? Con ese dato entramos a la ecuación digamos que a la ecuación 1, perdón, a esta ecuación, y despejamos el paso del tornillo. Esta ecuación, diámetro del tornillo igual a 2,4 paso del tornillo más 28. Digamos que esta es una ecuación 1. Aunque hubiera podido, bueno, dejémoslo así. Entonces de aquí despejamos, si partimos de este diámetro del tornillo que ya calculamos, podemos hallar el paso del tornillo. Entonces el paso del tornillo me daría 17,5 creo. No sé si es otro decimal. 50 y algo. Y se me manchó. Bueno, eso daría como 53, 51, 52. Bueno, démoslo así. Entonces, aquí empleamos las dos recomendaciones. Y ahora sí, entonces entramos con la ecuación de diseño. Profe, ¿Sí? yo metí esa ecuación con el diámetro del tornillo 80 y me da ¿Cuánto? 80 el diámetro del tornillo. No, 70. Ah, 70. No, Sí, 70. 70. ¿Cómo así? Usted mete 70. No mete 80, mete 70. Sí, 17.5 cerrado. Bueno, listo. 7.5, listo. La ecuación de diseño, ¿cuál es la ecuación de diseño? Aquella que tenía que ver con la distancia entre centros. Entonces, pues ahora teníamos una ecuación que era, que ustedes la colocamos como C igual a diámetro del tornillo sobre 2, que multiplica a 1 más m tangente lambda. Entonces aquí la vamos a colocar despejando, quitando ese 2, pasándolo a multiplicar, entonces me quedaría 12 igual a diámetro del tornillo, que multiplica a 1 más m tangente lambda. Entonces resulta que aquí yo conozco C, conozco el diámetro del tornillo, por tanto puedo hallar, conozco m, puedo hallar lambda. Entonces lambda sería aproximadamente, el ángulo sería 4,40, 4,445. Bueno, 4,45, bueno, no importa. Esta entonces para nosotros será nuestra ecuación 2. Podría ser nuestra ecuación 2.
Como conocemos el diámetro del tornillo, también podemos hallar el diámetro de la rueda. Entonces el diámetro de la rueda es igual al diámetro del tornillo por m tangente lambda. Y esta, digamos que es una ecuación 3. Desde aquí nos daría que el diámetro de la rueda sería 330 grados. Perdón, 330 milímetros aproximadamente. Como conocemos el paso, entonces podemos hallar el módulo. El paso circunferencial es el mismo paso del tornillo. Eso es igual al módulo por pi sobre coseno lambda. Entonces esta es mi ecuación 4. Y como ya he definido estos datos, como una ubicación, entonces ya puedo despejar, conozco el paso, conozco el ángulo lambda, entonces ya puedo hallar el módulo. $5,553. Entonces, ese módulo pues, no es normalizado, pero el 5,5 sí. Entonces tomamos el módulo 5.5. Miren que al tomar 5.5 la aproximación que estamos haciendo es mínima, ¿cierto? Entonces uno podría ajustar estos datos. Ajustar esos datos. Entonces vengo y reviso. Entonces, según la ecuación 4, si el módulo es 5.5 y trabajando obviamente con este ángulo que es lo que tenemos hallado, podemos recalcular el valor del paso. Y esto nos daría 17.33. Entonces, con ese paso podemos recalcular el diámetro del tornillo, según la ecuación 1. Entonces, el nuevo diámetro del tornillo sería 69.6. Y con el diámetro del tornillo, sabiendo la tangente entre el centro, el diámetro del tornillo y m, puedo volver a recalcular lambda. Entonces, según la ecuación 2, el nuevo valor de lambda sería 4,52.
puedo volver a recalcular el diámetro de la rueda. Y daría 330.4 milímetros. Y con este nuevo ángulo que hallamos, puedo ajustar o revisar el paso del tornillo. Entonces, según la ecuación 4, el paso del tornillo me daría 17,33. Y eso quiere decir que cerré el loop. Si me hubiera dado muy diferente, yo podría seguir repitiendo el ajuste. Voy a hacer un proceso iterativo hasta que el primero y el último me coincidan. Aquí me dio muy rápido este ajuste de una, porque lo que aproximé fue también muy poquito. Pero si hubiera tenido que aproximar mucho, entonces tendría que ser 2 barridos, 3 barridos. ¿Sí? Bueno, ahora uno aquí también puede también se debe cumplir el diámetro de la rueda debe ser igual al módulo por el número de dientes de la... Ah, bueno, entonces, no, espera, sí, eso es cierto. Pero, entonces, yo no puedo colocar todavía el número de dientes de la rueda, aunque de antemano se podría saber por qué. Pero ya completamos el loop. Y entonces nos damos cuenta que el ángulo de la hélice es de 4,52. Quiere decir que yo no debería colocar 3 entradas ni 2 entradas. Es una entrada porque es aproximadamente 5 grados por cada entrada. Entonces, si lambda me da cerca de 5, pues será una sola entrada. Entonces será una entrada. Ah, bueno, y esto es un entero. Entonces no vale la pena colocar punto decimal, simplemente es 1. Y obviamente sabemos que el número de dientes de la rueda es igual a m por el número de entradas. Entonces nos daría que z de la rueda es igual a 60. Y prácticamente ahí hallamos el diámetro del tornillo, escribimos acá, el diámetro de la rueda, el módulo, acá, estos dos que acabamos de colocar acá, y el paso que estaría acá. Ahí está lo que necesitamos. ¿Sí? Sin embargo, también se debe cumplir que el paso circunferencial, que es el mismo paso del tornillo, es igual a módulo por pi, perdón, módulo por piso, no, paso no, el diámetro de la rueda. Esto ya lo hicimos, ya lo manejamos. Esta ecuación, el diámetro de la rueda, es igual a
al módulo por movimientos de la rueda sobre coseno lambda. Y entonces, en este caso nos daría esta sería una ecuación 5. Y bueno, ¿cuánto daría eso? 5,5 por 60 sobre coseno de 4,52. Como 331 casi. ¿Cuánto daría el cálculo? Yo no lo tengo aquí. ¿Cómo es que es 5.5 por 60? Sí, vea. 329,005. 329,005. 005. 329, mejor dicho. Entonces, miren que no difiere mucho de lo que teníamos. Y el diámetro del tornillo igual al número de entradas del tornillo por el paso del tornillo sobre pi tangente lambda. Esto sería como una ecuación 6. Y eso me daría también aproximadamente los 70. Bueno, ¿cuánto daría esta operación? Z vale 1, paso el tornillo de 7.33, dividido entre pi tangente de 4,52. ¿Cuánto da eso? 69.77. 69.8. 77. 77.99. Bueno, listo, eso es 8. Entonces miren que está dentro de lo que se podría esperar. A mí sí me está cumpliendo, el último. Pero resulta que cuando usted no se mete con estas recomendaciones de ASMA, usted queda loco porque usted va a verificar esta otra de una diferencia grandota. ¿Sí? Bueno, este es un tipo de ejercicio. ¿Sí? ZT, ¿cómo fue que lo hace? ¿Cómo? ZT. ¿Qué? ZT, ¿cómo fue que lo hace? ZT. Sí. Con este dato. Tened en cuenta esto. Es una entrada por cada 5 grados. Por cada 5 grados una entrada, más o menos es eso. 5 grados por cada entrada. Entonces, eso quiere decir que si mi ángulo es aproximadamente 5, me da una entrada. O simplemente usted divide lambda sobre 5. Es 4,54 sobre 5, ¿cuánto le da? 0,90 y algo por allá. Entonces eso es 1. Se toma una entrada. Usted lo puede mirar de diferentes formas. Creo que el diámetro de la rueda era 331. Sí. Como dijeron que 329. Ya listo.
Bueno, ¿y este sí da esto? Sí. Bueno, de todas maneras, este dato es muy cercano a este, la diferencia es 0.6 milímetros. Igual son, pero sí, está bien que se verifique eso. Igual sigue siendo cercano. ¿Sí? Bueno. Copien este ejercicio, dice diseñar el sistema de transmisión necesario claro, aquí me falta otro que yo lo llamo aquí también, que era lambda. Son 7 datos. ¿Son qué? Son 7. Coma. Mediante tornillos sin fin corona. Coma. Para subir la carga Q igual a 2800 newton. Este es otro dato que tocaba hallar. El ángulo de la hélice. Al ángulo de avance de la hélice, que es el mismo ángulo de inclinación de la rueda. 2800. 2800 newton. Que estaba acá. Aplicando una fuerza P de 100 newton en la palanca o manivela. Punto seguido. Tome una eficiencia total de 70 grados, perdón, 70%. Punto seguido. El diseño consiste en determinar, y ahora sí copia esos 7 datos. Eso. Diámetro del tornillo, diámetro de la rueda, módulo, número de entradas del tornillo, número de dientes de la rueda y el ángulo lambda. Y el paso, el tornillo, todo eso que está ahí. En eso consiste el diseño. Y su problema, digo, bueno, aquí entonces el dibujo, aquí hay un dibujito, está indicando podemos pensar en una caja puede imaginarse una caja negra si quiere. Bueno, o azul porque estamos pintándola en azul, ¿cierto? No, mentira, se puede imaginar, o sea, la caja
mirar la mirada global simplemente, sin mirar tanto detalle. A eso me refiero. Bueno, ustedes pueden imaginarse por allá por detrás este cable, y ese cable está levantando una carga que se supone que se levanta de manera lenta a velocidad constante, por tanto no hay aceleración, lo que significa que la tensión del cable es el mismo valor de la carga, no hay fuerza inercial. Entonces esa es una carga Q que está levantando. La tensión de ese cable está levantando una carga Q. Y lo hace dándole vuelta acá a un manubrio. Entonces, bueno, digamos que aquí está el eje del tornillo. Ese es el tornillo. Usted puede imaginarse aquí la rueda. Bueno, voy a imaginarse ahí la rueda. Cuidado. Es el eje de la rueda. Ahí con más invisible, eso no es como por. Más bien aquí hago aquí el manubrio. Lo podemos dibujar por fuera. Luego por fuera. Bueno, te aplica ahí una carga a ese manubrio. Una fuerza F de 100 libras que va a levantar una carga Q. Si usted lo mira de lado, mira una parte de este perfil, va a ver el manubrio también, en más detalle. Entonces podríamos representarlo aquí.
ese es el manubrio. Entonces ahí me dicen que la distancia entre centros, en el dibujo me dicen, en la teoría, en el enunciado no me lo dijeron, pero me lo están diciendo en el dibujo. ...250 más o menos 5 milímetros. Me dicen que el diámetro de ese tambor son 200 milímetros. Y me dicen que esta distancia también son 200 milímetros. Vamos a decirle que es la longitud del manubrio. Este es el perfil de la manivela. Bueno, esos detalles como para que entendamos lo que nosotros estamos manejando. Pero resulta que en este problema me dieron la relación de velocidades y la distancia entre centros. Aquí también me están dando la distancia entre centros, pero no me están dando la relación de velocidades. Hay que hallar la relación de velocidades. Sí, es importante hallar la relación de velocidades. ¿Cómo es la relación de velocidades? Pues en este caso es la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. Aquí entra una fuerza F con una velocidad angular. Y aquí está una velocidad de salida. Entonces, pues lo primero que deberíamos calcular es la relación de velocidades. Y miren que no estoy calculando el módulo, es la relación de velocidades lo que estoy calculando. Porque en el problema este dato está implícito. Quiere decir que ahí hay información para poder sacar ese dato. Pero no está explícito, como está aquí. Y entonces esto lo tenemos que sacar con la relación de potencia. Entonces sabemos que potencia es igual a torque por velocidad angular. Entonces, la potencia de salida es igual a la potencia de entrada por la eficiencia. La potencia de salida es el torque en el eje de salida, aquí en el eje de la rueda. O sea, es el torque acá, y el torque acá es igual a Q por el radio del tambor. Entonces sería Q por el radio del tambor, que es el diámetro del tambor sobre 2. Claro, tiene que ser Newton metro. ¿Sí? Newton metro por segundo. Ahora, este es el torque. Bueno, entonces más bien diríamos así para ser más. Entonces diríamos el torque de salida. Torque de salida por la velocidad angular de salida. Y esto es igual. Me dijeron que la eficiencia era 0,7. 70%. Entonces sería 0,7 por el torque de entrada por la velocidad angular a la entrada. Listo, entonces el torque de salida es Q por el diámetro del tambor sobre 2. Y la velocidad de salida es la velocidad de la rueda.
y eso es igual a 0,7 el torque de la entrada, que sería F por L, por el brazo, por la velocidad de la entrada, que es la velocidad del tornillo. El manubrio mismo es el tornillo, es la velocidad del tornillo. Y entonces M pues es igual a omega del tornillo sobre omega de la rueda. Es como si yo pasara a dividir esto allá y lo despejo, entonces esto pasa a dividir acá, me quedaría Q por el diámetro del tambor dividido entre 2 por 0,7 por F y por L. En este caso, yo tengo que verificar que M no tiene unidades. Entonces, miren, las unidades del Q son Newton y las unidades de L son Newton y se van. No pasa nada. Perdón, de F. Las unidades del tambor, del diámetro del tambor son milímetros y las de L también son milímetros, también se van y no pasa nada. Listo, pues ya revisé las unidades. Entonces simplemente M es igual a Q, me dijeron que valía 2800 por el diámetro del tambor, que son 200, sobre 2 por 0,5, perdón, 2 por 0,7 me daría 1,4 por F, que son 100, y por L, que también son 200. Listo, me queda muy fácil simplificar. Vea, este 200 con este 200, este 100 con estos dos, y 28 sobre 1,4, eso me da 20, exactamente. M igual 20. Ahora sí. Entonces, en un previo no es que uno arranca con M igual 20 sin hacer ningún cálculo, sin mostrar esto, simplemente M igual 20 por inspiración divina. No, eso no vale. Eso le baja. Tampoco tiene un oído muy fino, más bien. Bueno. Entonces ahora sí, ya conocemos diferentes centros y M. Entonces, como ya calculamos ese dato, el análisis cinético, ¿cierto? Hacemos el diseño del sistema de transmisión. Me dijeron que era, por el cálculo del sistema de transmisión, porque me dijeron que era de este tipo. Entonces, primero hacemos unos cálculos de ubicación. Cálculos de ubicación. Entonces, bueno, de aquí M es igual a 20 y entonces de aquí, perdón, podemos decir que
sabemos por la relación cinemática que z de la rueda es igual entonces a 20 z del tornillo. Y más bien coloquemos esto como una ecuación 1. Mire, le damos la numeración a esta ecuación, se la cambiamos. Entonces entramos con esa ecuación. Entonces el diámetro del tornillo es igual a 0,68 c elevado a 0,875. Y esto me daría 85.25. Perdón, sí, cierto. Bueno, no importa, dejemos así. Entonces, el diámetro del tornillo también es igual a 2,4 veces el paso del tornillo más 28. Y será milímetros. Y entonces esta para mí será mi ecuación 2. Entonces, como conocemos esto, podemos calcular el paso del tornillo. Y este nos daría 23.85. Entonces, conocemos el paso del tornillo, el diámetro del tornillo, vamos a la ecuación de diseño. Allá aplicamos las recomendaciones de la Atlas. Entonces esta es mi ecuación 4. Perdón, 3. Entonces miren que conozco M, que es 20, C, que es 200, el diámetro del tornillo, y ahí puedo despejar lambda. Me daría 13,67. Bueno, 13,67. Luego, como conocemos el diámetro del tornillo, podemos hallar el diámetro de la rueda. Entonces dejamos esto como una ecuación 4. Y calculamos y hallamos entonces para el diámetro de la rueda 414.75. Profesor, ahí está gente de lambda, ¿cierto? También. Pero, sí, claro, no lo duden. Yo lo dije, pero no lo escribí. Bien, ahora hallamos el paso del tornillo. Perdón, allá metemos también esa ecuación. El paso del tornillo es igual al módulo por pi sobre coseno lambda. Esa es mi otra ecuación, mi ecuación 5 en este caso. En el problema anterior era la 4.
Y de aquí conocemos el paso del tornillo, el ángulo lambda, podemos hallar el módulo. Podría uno decir, bueno, pero igual, si este 38 no es un módulo normalizado, me podría servir 7 o me podría servir 7.5 de pronto, porque al fin y al cabo yo tengo aquí unos parámetros para ajustar. Pero bueno, vamos a decir que tomamos el normalizado más bajo, más próximo, pero por debajo de ahí. Ahora es lo mismo que hicimos acá, tomamos m igual 7, entonces nos venimos otra vez hacia atrás, según la ecuación 4. Entonces el nuevo paso sería 22,63. Vamos a la ecuación 2. Y hallamos el diámetro del tornillo. Entonces, con este paso que acabamos de hallar, 82,31. Los diámetros del tornillo, vamos a la ecuación 3. Le damos lambda. $14.24. Y hallamos el diámetro de la rueda con la ecuación 4. $417.68. Y volvemos al paso. Vamos a la ecuación 5. Esta es la ecuación 4. ¿Sí? Aquí puse dos ecuaciones 4. Parece que me confundí porque dije que esta ecuación 5 y que la anterior al 4, y por eso coloqué aquí 4. Esta es la ecuación 5. Entonces, según la ecuación 5, el paso del tornillo me da 22.69. Pues está muy cerca. Si yo quiero, yo puedo seguir ahí dando vueltas para que me den 69 exactos, pero no vale la pena, ¿cierto? De todas maneras está cerca. Eso no. Es decir, con otra vuelta daría 22, 69, pero no lo vamos a. A fin y al cabo es una ubicación. Al fin y al cabo es una ubicación. ¿Ok? Porque ahorita vamos a ver otras cositas que de pronto no se me están cumpliendo, porque aquí hicimos una aproximación grande. 738 a 7. Hay una aproximación muy grande. Listo, entonces. Profe, ¿qué dijo usted que no? ¿Cuál fue el dato que usted dijo que no se está cumpliendo?
Porque mire, arrancamos con 22.63 y me da 22.69. Sí, claro, por eso podemos dejarlo así. Si usted le da otro loop, si usted entra con este dato aquí, ¿sí? Con este, cuando entra con este dato, entonces según la ecuación 2, con este nuevo dato, según la ecuación 2, cambia esto, ajusta esto y vuelve a llegar al 22.69. ¿Ya? Pero no vale la pena lo que usted dice, es cierto. A eso me refería. Bueno, entonces mire, como el ángulo da esto, quiere decir que manejaríamos 3 entradas. Me está dando 14.24. Entonces lo podemos... Es como lambda es igual a 14.24. Entonces z sub t sería 3. Y según la ecuación 1, z de la rueda sería 20 por 3, 60. 60. Ahora uno diría, bueno, ya, así hicimos el anterior y todo bien, como el pibe, ¿cierto? Pero debemos verificar que se cumplan estos. Entonces, también se debe cumplir mi ecuación, en este caso 6, que sería la que aquí era 5, el diámetro de la rueda igual al módulo por el número de dientes de la rueda sobre coseno lambda. Entonces esta es mi ecuación 6, que me permite calcular el diámetro de la rueda de 433.3, digamos así. Miren que me está dando mayor que el que supuestamente ya hemos hallado aquí, vea, 417.68. Está dando mayor que 417.68. O 7 si quiere, bueno, listo. Y el diámetro del tornillo, el número de entradas del tornillo, por el paso del tornillo, sobre el pi tangente lambda. Entonces esta es mi ecuación 7. Y me daría que el diámetro del tornillo $85.57. También me está dando diferente, en este caso mayor que el 82,45, estaba por ahí, 82,31, que el 82,31. Está dando mayor. Ahora, ¿qué pasó ahí? No se me está cumpliendo estas ecuaciones 6 y 7. No. Aquí, si usted va a entrar aquí, ahí usted se va a perder. ¿Sí? Pero resulta que es que por eso se llama un cálculo de ubicación. O sea, usted está ubicado. Si usted se pone a pendejear ahí, se desubica otra vez. ¿Sí? No, se supone que ahí está ubicado. Entonces lo que sucede aquí es que usted debe disminuir el diámetro de la rueda y aumentar un poco, y también disminuir el diámetro del tornillo. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, disminuir el diámetro de la rueda podría disminuir el módulo. Pero usted no va a cambiar esto tampoco. No va a cambiar esto. Puede no cambiar el módulo también. Puede cambiar el ángulo. ¿Sí? Pero usted puede dejar el mismo módulo porque mire que aquí bueno, si usted cambia el módulo aquí, esto me cambia muchísimo. También si cambia el ángulo también puede cambiar bastante. Pero bueno, se lo puedo dejar con el ángulo nada más. Si ¿Qué cambiamos- pasa si yo... mire que el ángulo en realidad no influye mucho. ¿Sí? El ángulo en realidad no influye mucho porque es el coseno. Y eso no es que va a cambiar muchísimo. No. No cambia por ahí más de 3 grados. Ahí Y para al fin y al cambiar. cabo el coseno de 14 y de 17 tampoco es que vaya a variar mucho. Pero la tangente sí. La tangente sí puede variarme mucho. ¿Sí? La tangente sí me podría variar bastante. Entonces, la tangente varía bastante y M también lo hace variar bastante. Entonces podríamos jugar nada más con el ángulo. Si bien es cierto, si yo aumento el ángulo, aumenta la tangente y hace que disminuya este. ¿Cierto? Y el coseno, al aumentar esto, disminuye un poquitico y hace que, perdón, lo contrario. Si aumento el ángulo, aumenta la tangente y disminuye este, sí, está bien. Y el coseno disminuye Pero aumenta el diámetro. y aumenta el diámetro, pero muy poquito. Pero no quisiéramos que aumentara, no queremos que aumente, ¿sí? Pero es que si yo le bajo esto mucho, ¿sí? Y a mí lo que me interesa es que cumpla la distancia entre centros. Entonces yo puedo, la distancia entre centros, ¿cuánto me está dando acá? Es la semisuma de esos diámetros. La solución. Promedio. O sea, sume los dos diámetros y divido entre 2. 250.005. ¿Cuánto? 250.005. O sea, ahí aparentemente estaría dando, ¿cierto? Pero bueno, lo que me importa es eso. Entonces, podemos, Pues dio, pero en toda la. entonces en todo el podemos límite de la disminuir. tolerancia. ¿Cómo? Que dio, pero. Ah, no. Sí, sí. Da. Sí, claro, pero el problema es que esto me puede hacer cambiar. O sea, la idea es que entonces ahí lo que tenemos que hacer, aunque me está dando ahí, está incumpliendo, este dato no se puede dejar. Y si yo dejara este dato, si dejo estos dos, que como dice usted, uy, me está dando muy bien la distancia entre centros, pero me está descuadrando el paso, me está descuadrando otras cosas, ¿sí? Entonces dejémoslo con ese ángulo, inicialmente cambiemos el ángulo nada más, cambiemos el ángulo. Y mire que con el ángulo, ¿qué fue lo que se bueno, cambiemos el ángulo y entonces decimos que debemos Aumentarlo. aumentar. Entonces, debemos aumentar. Bueno, ¿cómo lo llamaríamos aquí? Ver, esto. Entonces ahora hacemos un ajuste del cálculo. Entonces esto lo llamaríamos como ajuste.
ajuste del cálculo de ubicación. No, es más bien, no, porque eso fue lo que hicimos fue aquí. El cálculo de ubicación fue acá. Sería más bien como... Sí. Ahora vamos a recalcular. Entonces, debemos aumentar lambda. Debemos aumentar lambda Y disminuir el módulo. para bajar el diámetro de la rueda y subir el diámetro del tornillo. ¿Verdad? Bajarlo también. Bajarlo también. Pero no tendríamos que modificar el módulo, porque si le damos ahí nos va a dar un poco más grande el diámetro de la rueda. Si No ambos importa, deben bajar. no importa, porque igual puede que se me aumente un poquito el diámetro de la rueda, pero bajamos el diámetro del tornillo y Si bajamos el módulo, el número siguiente sería 6.5. porque es que mire, es que es lo siguiente, es que esto es para la ubicación, esto es las recomendaciones, ¿cierto? Por ejemplo, la ecuación 2 es de la recomendación de la APA. Ujú. En última, mire que a mí no me interesaría cumplir exactamente esto. No va a variar mucho, porque esto es una recomendación, es para la ubicación. Pero para mí sí es muy importante que se me cumpla la ecuación 5. Esa sería la base. Eso sí ¿no? es importante. Y entonces, con este diámetro de la rueda, no se me está cumpliendo esta, y esta sí es importante. ¿Qué? ¿Dónde están las? No se me está cumpliendo este paso. Profe, ahí en 5 es coseno lambda, ¿no? ¿Cómo? Ahí en 5 es coseno lambda. Perdón, coseno lambda, sí, no alfa. Sí, esto es muy importante. Se me cumpla. Bueno, entonces, y lo importante es acá. Se cumpla esta. Y que se cumpla el diámetro del tornillo. Porque eso es de la geometría del tornillo y de la rueda. Eso no se puede fallar. Bueno, entonces vamos a tomar entonces tomando esto era, bueno, no importa, dejémoslo así. Tomando n igual 7, vamos a dar el mismo 7. Lo que pasa es que yo lo hice con 6.5, le bajé para, ¿sí? Pero no, se descuadra, es peor. Es decir, se demuestra que va a ser, porque es que se me baja muchísimo el diámetro de la rueda. Y entonces no me cumple la tangente entre centros. Entonces, por eso vamos a ese intento. Se puede hacer, usted lo puede probar si quiere, pero no lo voy a hacer. Entonces, vamos a colocar aquí. Claro que aquí tengo 14 puntos, yo no voy a colocar 15. No, por lo menos 16 o 17. ¿Sí? Yo entré con, bueno, vamos a colocarle 17. A ver. 17 grados. Entonces, con esos vengo y calculo el diámetro de la rueda. Según la ecuación 6. Profe, con el ángulo de 17 se sube el diámetro de la rueda 439,19. Con el ángulo de 17. Sí, 439, eso está bien.
Bueno, entonces, pero a mí me interesa que me cumpla esto, o sea, esto es importantísimo, que se me cumpla esta, Y la distancia entre centros, que esta y esta. no, o sea, lo importante. Es importantísimo. Lo Entonces, es que la distancia. según la ecuación 5, Ya nos dio. el paso del tornillo nos daría que aquí lo dice con 15 y con 16, y eso no, nos daría 22,72, ¿no? 22,77. Bueno, el PT sí, Según la ecuación 6, el diámetro de la rueda nos daría 439.19 o 0.2 milímetros. Y según la ecuación 7, el diámetro del tornillo nos daría, pero va a bajar el diámetro del tornillo, 67.95. Pero hay que verificar la distancia entre centros. Entonces, esa la podemos verificar con la ecuación de 16, con la ecuación 3. Está por acá. cambiamos el lambda para volver acá. Vamos a volver a checar. O simplemente sumando allí, eso no sería. Eso me daría 500. Perdón, me daría 511.04. Entonces la distancia entre 12 C vale, C me permite 250 más o menos 5. Luego 12 serían 500 más o menos 10. Y aquí me estoy pasando de 510. Entonces, no me sirve. Pero yo puedo seguir bajando el diámetro, aumentando a 18, por ejemplo. Pero estoy muy cerquita. Entonces, tomando ya, porque es un entero. 7 entonces vuelvo otra vez según la ecuación 5, el paso del tornillo me daría 23.12. Según la ecuación 6, el diámetro de la rueda nos daría 441.6. Según la ecuación 7, nos daría que el diámetro del tornillo es 67.95. Ya no cambió casi nada. ¿Cuánto le da eso? Ah, no, es que con 17 era 71.83. Claro, hay que cambiar algo. Es donde más está cambiando. Está adentro. Bueno, y según la ecuación 3,
nos daría 509.52. O sea que está bien. Y la relación de velocidad no ha cambiado porque hemos cambiado el número de... Profe, pero si yo tomo el lambda 18. Exacto, entonces la pregunta la estaba esperando. Entonces divida eso entre 5, ¿cuánto le da? ¿Qué? 3, 3,6. o sea, serían ¿Cómo? 4 entradas. 3,6. ¿Qué? 4 entradas, ¿no? 3,6. Pero lo que dice, sí, es, o mejor, no, también mirámoslo de otra manera. Este 18, divídalo entre 3. ¿De 3? De otra manera. Da 6. 6. ¿Ah? 6. La 6. la calculadora. Entonces, está más o menos cumpliendo esto, aproximadamente. ¿Sí? Esto lo puede dejar así, porque otras cosas lo que me dice es que de acuerdo a estas recomendaciones, ¿ya? O sea, esto no es que tampoco tiene que ser una camisa de fuerza. El hecho de que le dé 6, o le das 6 por entrada, no es que tampoco, y además está entre unas recomendaciones, no una obligación. Entonces usted puede, si quiere, sí, usted puede buscar otras soluciones, ¿sí? Pero no vale la pena. ¿Sí? Usted lo puede hacer, pero no vale la pena. Porque ahora sí ya no puede, porque si usted le coloca 4, acuérdese que le daña lo de la autobloqueo, ¿sí? Estaría aproximándose a eliminar al meter 4 entradas. ¿Sí? Y no es tanto eso, al meter 4 entradas le descuadra esto porque ahora ya los números dientes de la rueda usted vuelve a recalcular todo, ¿cierto? Sí, eso que está ahí no sirve para nada. Sí, entonces usted igual, pero puede haber otra solución. Entonces, si quiere, bueno, usted ya la solución ya está lista. Entonces la solución es esa. Entonces mire, el paso, lo corregimos, lo cambiamos por el paso es este. Este es el paso correcto. El diámetro del tornillo también lo cambiamos por este. Cumple este. Es allá. Y este por fórmula, este ya cumple este. Tengo esos 3. El módulo ya está también. 4, el ángulo ya lo dijimos, 5, eran 7 datos, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? Ya lo tenemos acá. Este y este, ahí están todos los datos que me están cumpliendo. Entonces ahí termina. Entonces, ojo con este recalculando. Ahora hay otra solución, cópienla. Otra opción sería, No, pues que no es, que lambda puede ser. Es mejor que sea 5. sí, otra solución sería M igual a 5,25 milímetros. M igual a 5, M igual 5,25. El paso 17,55. ¿Paso de cuál? 17,55. ¿Pero del tornillo o de...? Sí, claro, el paso diferencial de la rueda, el paso del tornillo es lo mismo. 17,55. Acuérdense que ese es el que manejamos. Lambda igual 20 grados. Z sub T, o sea, entradas, 4 entradas. Z sub R 80. ¿Ya notamos diámetro de la rueda, no? Diámetro de la rueda 446.95.
y diámetro del tornillo 61.39. 61.39. Bueno, ahora usted puede comparar las dos. Usted puede comparar las dos. Y lo puede comparar también. Ahí el inconveniente es que tiene 4 entradas. Eso le daña un poco lo de la. Ahora usted puede comparar es el diámetro del tornillo con el cumplimiento, bueno, el cumplimiento no, con qué tan alejados estamos de esto. ¿Sí? Con este valor de K. Entonces, si nosotros sabemos que esta distancia, El de ¿sé cuánto le 250. dio usted ahí? En este, por ejemplo, sería la mitad de esto. Entonces eso le daría... 254.76. ¿Cuánto? 254.76 o 75, bueno, listo, 76. Entonces, Eso le y va a dar a sabiendo qué. esto, y te puede despejar acá, despeja acá, ¿cuánto le daría ahí? ¿Cuánto es que es? 0.80 y... 0,875. Y lo invierte y lo multiplica por el diámetro del tornillo que está allá. 67.95. ¿Cuánto daría el valor de K? 0.53. ¿Cuánto? 0.5331. O sea, está dentro de esta. Ujú. ¿Sí? Ahora, en el otro caso, la distancia entre centros usted la puede verificar, yo no la tengo aquí, pero está dentro del rango. Ujú. ¿Sí? O sea, aquí el problema es que si yo llegara aquí y como surgió la duda, oiga, pero aquí de pronto 4, ¿cierto? Sí, es factible también. De hecho, ahí está la solución con 4. Pero usted dice que que si sale 4 ya no es autobloqueante. Pues es posible, no sé, está dañando eso. ¿Sí? Ok. Entonces, pero usted puede verificar con esa otra solución que le di, verifica la distancia entre centros, todo esto, lo mete acá 0.53. y verifica si esto me sube mucho de acá tal vez, no sé. Profe, si digamos ahí me concuerda todo lo que está allá, ¿sí? Pero se me sale de ese K, ¿qué sucede? ¿O no es posible que se salga del K? Es posible y es válida. Lo que pasa es que queda muy desproporcionado. Ah, ok. ¿Sí? Y es posible también. O sea, puede O mejor, cumplir es todo válida, eso. pero queda muy desproporcionado. Cumplirlo acá. ¿Cómo? O sea, puede cumplir todo el recálculo que hicimos, pero puede que no cumpla lo de la K. O sea, que se salga de los rangos de la K. Sí, por eso, si nosotros verificamos aquí, dice, aún así está cumpliendo con eso. ¿Sí? Casi se nos sale, ¿cierto? Sí, da 0.54. Si se me saliera, tendría que cambiar seguramente a otras entradas, que es la otra solución. La otra solución puede calcular cuánto es la distancia entre centros. La otra solución. El cálculo del K dio 0.53 de la de 4 entradas. ¿Cuánto? 0.53. 0,53. ¿Y esta de 3 cuánto dio? 54. Está bien. Está cerca también a Olimpia y está bien, porque es que en cierta manera es un rango bastante amplio. Pero es que cuando uno no entra, si no se ayuda con esto, uno puede quedar loco ahí tirándose un poco, no de tiempo, porque cuadra una cosa y se le descuadra la otra. ¿Sí? Y entonces, mira, a mí lo que me importa es que me cuadre. Estos 3 datos son importantísimos, porque son de la geometría. Yo no puedo fallarle a esa geometría. Porque es que al fin y al cabo este paso proviene de un proceso que arrancó de acá, de esta recomendación. Entonces, si bien es cierto, esto es para ubicación, por eso muy claramente dice ubicación. En el problema anterior, el de ubicación con el recálculo, ¿se acuerdan que me dio más o menos lo mismo? Entonces ya listo, ¿por qué? Porque es que lo que aproximé fue muy poquito, pero en cambio aquí sí tuve que aproximar bastante con el de 7.38, bajarle a 7, allá es muy grande lo que tuve que aproximar, entonces es obvio que aquí no me iba a dar igual, entonces me tocaba recalcular. En el ejercicio anterior no hubo necesidad de recalcular. ¿Sí? Bueno, entonces
Esto es tener muy presente la secuencia de operaciones, de pasos que hay que dar, tener que tenerla muy presente. Ahora, para mirar el otro tema, antes de que se me olvide, pues yo no sé qué hacer. Puedo imprimir esto nuevamente, pero... Hombre, yo no sé ustedes por qué les gusta tanto si no se riega más. La idea de que ustedes copiaran las fórmulas no es para que las tengan ahí en el celular, es para que lo lleve a su computador, lo imprima. Es para eso y lo tenga presente. Y lo manejen la... ¿Qué tal usted manejando allá las ecuaciones, allá pegando con el celular en las ecuaciones allá para hacer el trabajo? Tiene que imprimirla, tiene que escribirla por lo menos, la ecuación. Lo mismo lo del ejercicio. ¿Cuál le tocó? Espere tantico allá y busca allá para mirar, mira, aquí me tocó este ejercicio. Qué fácil es, no, mira, aquí está la hoja. Sin imprimirla, tampoco hay que exagerar de que es que hay que ahorrar papel, ¿no? Pues en ese caso coja uno que esté usado por un lado y lo imprime por el otro. Pero no se ponga tampoco con esos extremos. Entonces lo mismo, me da miedo, pero es muy cómodo que ustedes se lleven esto, o mejor, que saquen las fotos y después vengan a la clase y con el celular aquí prendiendo y luego se apaguen ustedes tocando otra vez, mirando, no sé qué, no. Si sacan la foto es para que la impriman, si no la coloco en una fotocopiadora. ¿Sí? Entonces yo necesito que traigan la fotocopia. Entonces, si quieren, saquen la foto y traigan la fotocopia porque sobre eso vamos a hablar la otra semana.